Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le habla Fernando Garzón en este programa semanal, gracias a la participación y apoyo del equipo técnico y de este prestigioso canal de la Unión Nacional de Periodistas dirigido por el licenciado Richard Sellán. Vamos hoy a tratar un tema igual muy importante, vinculado justo al tema del periodismo y los medios de comunicación. Lo hemos titulado La batalla íntima de Netflix, Paramount y Warner Bros. Por el dominio audiovisual y mediático planetario y también como complemento, aunque realmente muy articulado, sobre el nuevo dueño de Diario El Universo en el Ecuador, principal periódico que tiene el Ecuador, y por lo tanto de ahí la importancia de poder tratarlo. No olviden también que por el derecho a la verdad comenten y compartan este programa. Bien, pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos un poco lo que fue el título principal de hace pocos días, 17 de febrero, en donde sección País dice a grandes titulares del chupete global, Manzano, le decían o le dicen el chupete. Se queda con el diario más grande de Ecuador y va por la joya económica de España. O sea, a punto de cumplir ya 70 años, tiene un largo historial, lo vamos a ver. Este ex ministro de un famoso presidente de Argentina, Menem, se ha incorporado nuevamente a la vida cotidiana, política y financiera y de medios de comunicación en Argentina, pero también en España, cuando a través del grupo Prisa va a quedarse y está promoviendo también una participación en España, y a la par, en donde tenemos sus relaciones con Trump, en Mar-Lago, como algunos otros personajes mundiales y de América Latina. Vamos a ver entonces a este que le dicen también el monje negro. ¿De qué estamos hablando? Y cómo esto se relaciona con esto de Netflix, Paramount y otro que le indicamos al inicio. Lo vamos a constatar, hay sus vínculos. Veamos la siguiente diapositiva. En esta diapositiva ya podemos un poco ubicar algunos aspectos, algunos antecedentes de este gran personaje. Inició su carrera política en Mendoza, Argentina. Fue electo diputado por el Partido Justicialista. En aquella época era un proceso muy amplio de participación de fuerzas, digamos, patrióticas, populares. Algunas eran también obviamente de una clara posición de izquierda que se reflejarían en los gobiernos subsiguientes, pero este personaje estaba vinculado a aquel que fue presidente, Menem, que tuvo una dinámica muy derechosa, como se diría normalmente. Vale señalar que este personaje fue designado en ese periodo de Menem como ministro del Interior y promovió la privatización de empresas estatales. Digamos que ya tenía un referente que a futuro se iba a ser muy evidente. Más aún, promovió la privatización de una importante empresa, la YPF, en Wall Street, lo cual era un acontecimiento en el manejo financiero. Y también aquella importancia que ya en ese tiempo tenía y que luego se expresó en este proceso de captación, monopolización de muchos medios de comunicación de Argentina, como América TV, A24, Telefe, Radio La Red, Radio Newell, La Capital, que era un periódico, El Cronista, otro periódico de economía porteña. Estamos hablando entonces de José Luis Chupete Manzano. Veamos la siguiente diapositiva y vamos un poco descubriendo las bondades especiales de este personaje que va a tener mucha importancia en nuestro país, porque él es el nuevo dueño de Diario El Universo de Ecuador, como ya se lo ha señalado. Efectivamente, Manzano hace pocos años retornó a los negocios vinculados al tema también de las inversiones de la política y trajo de la mano un apoyo financiero de la Fundación Cubana Americana en Miami, famosísima, poderosísima, e implicado en muchos procesos muy vedados con respecto a no solo a la democracia, sino vedados a los procesos realmente de convivir en América Latina. Este activista anticastrista radical
que dirigía la Fundación Cubano Americano, Jorge Mas Canoso, un personaje oscurísimo que promovió esas acciones de algunas protervas contra la Revolución Cubana, contra Fidel, incluso contra aviones cubanas de aviación y otros que sería largo enumerarlo. Pero lo interesante de esto es que Marco Rubio, el actual secretario de Estado de Trump, es un hombre familiar, nacido en Miami, o sea, del centro mismo de los sectores cubanos que están concentrados en Miami, con un gran núcleo de influencia de parte de esta famosa Fundación Nacional Cubanoamericana, que gestionó los intereses del exilio cubano a través, y ahí está el dato, dicho por medios de comunicación como el explícito periodismo de Argentina, decíamos, a través de la figura de Jorge Mas Canosa. Digamos que Marco Rubio es el estado superior de las ambiciones que han tenido los cubanos. Le tienen muchas denominaciones, no vamos a entrar en esos detalles. Pero también algo interesante, porque este mismo Chupete Manzano ofertó 1.400 millones de dólares por la Shell, que estaba en Argentina, a través de una influencia actual con el gobierno de Milei. O sea, es un personaje, ahí lo tenemos en un avión, no es una foto, es una construcción a partir de inteligencia artificial, pero en donde tenemos ya como referencia, que lo pone este periódico argentino, en el sillón le acompaña al lado lo que es el diario El Universo, y al frente lo que es ese manejo que vamos a ver, que es planetario, no solo en el Ecuador, sino en otras partes. Sigamos viendo algo más de este proceso. La siguiente, por favor. Pues bien, vamos a entrar ahora, después de este antecedente, un poco que hemos hablado, y vamos a ver cuáles son los vínculos, porque hemos indicado al inicio que vamos a hablar de tres grandes empresas transnacionales de medios de información, también de entretenimiento, como es la Warner Bros. Y ahí ustedes ven algunas de las famosas películas, muchos nos deleitamos viendo algunas de estas películas. Obviamente no sabíamos el trasfondo que también había en estos procesos, pero ahí tenemos las famosas películas, como por ejemplo Deslumbrante, también está Batichica, también está, bueno, están viendo, está Dunas, la última de las películas, Matrix, o sea, son estas partes de que son parte de la Warner Bros. O sea, estamos hablando de una empresa que ha trazado el destino del imaginario de muchas generaciones del mundo. Tiene más de 100 años. Todos nosotros hemos vivido, por decirlo así, viendo estas películas, emocionándonos. Pero miren cuál es el trasfondo también de esto. Veamos la siguiente empresa que vamos a ver, Netflix, un poco más reciente. Es una sociedad anónima, abierta. Recién se constituyó el 29 de agosto de 1997, 28 años, comparando con la anterior, que tenía más de 100 años. Y ahí tenemos algunos de estos programas. Y estamos haciendo esta referencia porque vamos a hacer conocer cuál es el rol que tienen, porque están en conflictos internos. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Ahí están ustedes pudiendo observar cuáles son las películas, las series, todas, muchos la hemos visto, Narcos, Peaky Blinders, Los Hijos de la Anarquía, Elite, también Breaking Bad, La Casa de Papel, muchas de estas las hemos visto, nos hemos deleitado y nos han robado parte de nuestro tiempo con tal de tener este entretenimiento. Pues bien, eso es Netflix. Veamos la siguiente. Estamos haciendo un paneo, por decirlo así, de estas tres grandes transnacionales del entretenimiento y de la comunicación, porque algunas de estas tienen medios de comunicación. En el caso de Paramount Pictures, Paramount también, muy antigua. Esta de aquí, ahí están las películas que algunos hemos visto, Forrest Gump, Vanilla Sky, también tenemos otras que Kung Fu Panda, que eran para los niños en su momento. Entonces estamos viendo que estas grandes empresas que han acompañado parte de nuestra niñez, la juventud e incluso la adolescencia, y que ahora sigue acompañando a las nuevas generaciones, son tres empresas sobre las cuales vamos a tratar en adelante, pero desde otra perspectiva, los negocios y ciertas actitudes protervas con respecto a los procesos mundiales. Veamos la siguiente diapositiva, porque aquí viene la esencia misma de lo que vamos a tratar.
porque el título de la BBC, que es un medio muy importante que está en Londres, dice, en una noticia de hace muy pocas semanas, dice el título, Netflix y Paramount están compitiendo por la Warner Bros. ¿Quién tiene las probabilidades de ganar? Esto se ha difundido ya mucho, de estos conflictos internos, digamos que son parte de estos procesos de competencia, de captar el mercado, de monopolizar los medios, de monopolizar, ojo, la imagen, el relato y también la imposición de este sentido común que nos genera a veces dependencia en imágenes, en mensajes, en componentes mismos, de una información que a veces no es la verdad, pero nos hacen ver como verdad. Y veamos entonces esta especial transnacional de Netflix, porque esta especie de competencia que se da por captar la propiedad, las acciones de la Warner Bros., tenemos que de parte de Netflix está planteando un acuerdo para vender las partes más valiosas del negocio, o sea, de comprar de Warner Bros., sus estudios y sus divisiones. Esto fue una noticia del 4 de diciembre de 2025, hace pocas semanas. ¿Y qué es lo que intenta comprar? La Netflix quiere comprar, adquirir, para tener para sí la Warner Bros., HBO Max, TNT Sport y algunas partes de los componentes mismos de esta gran transnacional de Warner Bros. Que está a la venta, como se dice. Como hemos visto, incluyen marcas como New Line, Cinema, HBO Max, en comprarla en 82.700 millones de dólares, incluyendo una deuda que tiene también la propia Warner Bros. Y que ofrece pagar 27.75 dólares por acción. Tengan presente el valor, porque vamos a comparar con lo que ofrece en cambio la otra transnacional. Veamos la siguiente entonces. Diapositiva. En la siguiente diapositiva podemos ya ubicar claramente en qué consiste este proceso, porque por su lado la Paramount, el director ejecutivo David Ellison lanzó una oferta hostil de adquisición. ¿Qué significa la oferta hostil? Esto es una oferta que no es acordada para negociarlo con los directivos de la Warner Bros. Es una oferta que va directamente a los accionistas, o sea, para obligarlos a que vendan la Warner Bros. Directamente. Eso fue el 8 de diciembre del 2025. Y afirma que quiere controlar la empresa. Importante, incluido las tradicionales cadenas de televisión de pago. Y aquí empieza un poco a deslumbrarse los trasfondos, estos negocios y situaciones íntimas. Porque entre está, para que puedan ubicar, por ejemplo, el CNN. La gran empresa transnacional de comunicación e información que tiene Estados Unidos y que está en abierta oposición y conflicto ¿contra quién? Contra Donald Trump. Y así algunas que están ahí señaladas, que la Paramount quiere adquirirlas a la fuerza, como por ejemplo, también está la Discovery, también está Nobel, Max y algunas otras, algunas seguramente ustedes las tienen en sus propios adquisiciones o que tienen a través de la televisión. Y esto nos va dando una parte porque la empresa la valoran en 108.000 millones de dólares. Y la Paramount propone pagar 30 dólares por acción. O sea, en los hechos, 3 dólares más que la que a su vez Netflix lo está planteando. O sea, no solo que es una oferta hostil, como se ha dicho, sino que además sube el nivel que es lo que quieren pagar, para obligarlos en los hechos a los accionistas que les puedan comprar sus acciones y con eso llevarse el santo de la limosna de esta empresa importantísima que es la Warner Bros., que está asociada, está vinculada y tiene empresas de comunicación que guían la opinión pública norteamericana e incluso a nivel mundial. ¿Por qué? ¿Quiénes están atrás de tratar de controlar eso? ¿Por qué la quieren adquirir? Sigamos viendo. En la siguiente, veamos un poco el detalle de cómo lo están haciendo o lo quieren hacer. Los planes de la Paramount es que situarían a la CBS y a la CNN bajo la misma empresa matriz. O sea, miren, la Paramount quiere tomarse la Warner Bros. Y entre esos
estos medios de comunicación que generan opinión pública e inciden directamente en este sentido común que se hablaba de parte del gran filósofo y analista marxista Gramsci, sobre crear, construir verdades, sobre asumir realmente la generación de falsedades. Es además que la Paramount podría estar en una posición mucho más fuerte que la otra, o sea, estamos hablando de Netflix. ¿Por qué razón? Porque hay una relación directa de la Paramount que tiene con Trump y la familia Ellison. Importantísimo eso, porque empieza a clarificar, esta no es solamente una negociación en torno a adquirir una u otra empresa, sino que de por medio hay una estrategia de comunicación de no solo controlar el negocio, sino controlar los mensajes futuros, no del día siguiente, sino de las décadas siguientes, porque es parte de una estrategia que está planteándose, y lo vamos a ver finalmente también, porque esta relación de la Paramount es con una familia Ellison famosísima en Estados Unidos, que es de un multimillonario tecnológico megadonante republicano, o sea, mucha plata le ha dado a Trump para poder ser presidente en sus candidaturas, Larry Ellison. Y la oferta de Paramount incluiría inicialmente la financiación de la firma de inversiones Affinity Partners de Jared Kushner. Y ahí empieza ya a asar la luz, porque es el yerno de Trump, es el hijo predilecto, por decirlo así, de Trump. Es el que está negociando la paz en Ucrania, negociando la paz también en Gaza, y está negociando incluso las posibles negociaciones que quieren imponer a Venezuela. O sea, es el hombre de los grandes negocios y está vinculado a la Paramount. Y además, a su vez, relacionado con fondos de los saudíes y los cataríes, que respaldan la oferta de Paramount. Vamos viendo entonces que en estas contradicciones por captar y monopolizar, está de por medio un proyecto político, informático, comunicacional. Más aún, y miren esto, porque Larry Ellison, el que hemos mencionado, afirma que la inteligencia artificial necesita datos privados. Datos privados, esa es la nueva dimensión de la inteligencia artificial, como está pasando en algunos países. ¿A cuál se refiere? A Palantir, que le responde como pana, como amigos, yo te lo dije, esto es, da constancia que el próximo momento que se da en los procesos de comunicación está muy asociados al rol que va a tener la inteligencia artificial y que rompe la clásica tradición cinematográfica, informativa y otras que ha habido, no por años, sino por décadas. Veamos eso y vamos precisando entonces, porque el futuro del entretenimiento, y también, no lo dicen en forma abierta, de la construcción de falsas verdades, es porque hay una clara contradicción entre estas dos propuestas con respecto a captar la Warner Bros. ¿Por qué? Porque es entre concentración total, que la quiere promover la Paramount, y esta especie de mantener cierta pluralidad, por decirlo así, de parte de Netflix. También el dar dominancia al algoritmo, o sea, el uso de inteligencia artificial para la generación de información, de noticias, de imágenes. Sabemos ahora que incluso construyen videos, películas con inteligencia artificial. Y claro, en cambio, Netflix trata de mantener una tradición clásica, a pesar que es una empresa nueva, por decirlo así, a través de los estudios cinematográficos y también de las modalidades de comunicación y entretenimiento. También está este streaming global frente a modelos híbridos. Por lo tanto, la decisión que tomen accionistas y reguladores en las próximas semanas marcará el rumbo de una generación y quizás más. Y hay alertas. Las asociaciones profesionales de comunicadores, de periodistas y empresas de comunicación y de entretenimiento temen que la consolidación acelere un sistema dominado por algoritmos y reduzca la diversidad creativa. Miren las consecuencias más allá del tema de fondos, dinero y poderes políticos. La siguiente. Y claro, tenemos que necesariamente retornar a lo que habíamos señalado al inicio. Porque yo le decía, ¿qué tiene que ver esto con José Luis Manzano? Los datos están a la vista. Cuando uno
pone Google y le dice genere con inteligencia artificial de Google, para hablar de inteligencia artificial, no es ChatGPT, es la que directamente se solicita a través del propio portal de Google. ¿Qué es lo que dice? Textual. José Luis Manzano, empresario argentino y presidente de Integra Capital, ha consolidado su presencia internacional con base operativa en Miami, Florida, y estrechos vínculos en eventos de medios de derecha, incluyendo apariciones en Mar-a-Lago, o sea, la famosa parque de diversiones, diríamos, parque de golf, centro de juegos y retiro espiritual, aunque a veces con muchas niñas seguramente, de Donald Trump. Dice que ha reposesionado su influencia política y empresarial, destacando reuniones recientes con el presidente Javier Milei. O sea, está incidiendo directamente en las políticas de Javier Milei y obviamente muy relacionado al tema comunicacional. Él radica en Miami, pero opera internacionalmente con fuertes inversiones y ha formado un grupo inversor con base en Florida y participa de medios de comunicación, y ahí pone la propia Google en inteligencia artificial, dice, como la reciente compra del diario El Universo en Ecuador, hace una semana y media. Y dice claramente que hay vínculos con Trump. Reportes indican que Manzano participa en eventos de medios de derecha en Mar-a-Lago, mostrando conexión con el entorno de Donald Trump. Finalmente, en la siguiente diapositiva, vamos a hacer un poco de cierre, un cierre un poco tenebroso, podríamos decir. Asimismo, nos podríamos preguntar qué tiene que ver todo lo que hemos hablado con la Estrategia de Seguridad Nacional publicada en noviembre de 2025 por el gobierno de los Estados Unidos. Ahí está la portada, ya puesta en castellano, en español. Y entre los textos que están, realmente es un texto, es un documento pequeño, o una publicación pequeña, de unas 44 páginas. Y ahí ya viene una primera sorpresa, como una estrategia del más poderoso país en términos militares, se toma la molestia de hacer prácticamente un folleto, una caricatura de propuesta estratégica. Lo cual me lleva a mí a suponer que esto, más que ser un documento de estrategia, es, podríamos decir, es una forma de vender algo para posesionar una propuesta que realmente es política. Esto no es una estrategia, esto es un panfleto. Porque para cualquier estratega medianamente formado, llegará a la conclusión cuando lee todo el documento, como ese texto que ustedes están viendo ahí, es un texto que lo podría hacer cualquiera persona, hasta el ChatGPT lo podría hacer mejor. Lo interesante es que es un documento del gobierno de Estados Unidos. Y miren lo que ellos plantean. En primer lugar dice, Estados Unidos debe proteger y defender nuestra economía y nuestra gente de cualquier daño de cualquier país o fuente. Esa es la amenaza. Esto significa poner fin, entre otras cosas, poner fin. Ya vemos cómo están ponen fin a gobiernos, cómo ponen fin a estados, cómo están poniendo fin a personas, cómo están poniendo fin a migrantes. Eso es poner fin. ¿Qué nomás dice? Poner fin a los subsidios y estrategias industriales predatorias y dirigidas por el Estado. En buen romance, todo lo que es dirigido al Estado, no. Lo que es dirigido por la empresa privada, sí. Dice, prácticas comerciales desleales, o sea, aquellas que son de libre apertura, como las que hace China, por ejemplo, a través de la BRICS, esas no, esas son desleales. Las leales son las que hacen ellos, mediante bloqueos, controlando a través de aranceles del comercio internacional, esas serían las leales. Dice también, destrucción de empleo y desindustrialización. O sea, hay más elementos, robo de propiedad intelectual. Bueno, ustedes lo están leyendo, pero vale decir, amenazas contra nuestras cadenas de suministro que ponen en riesgo el acceso de Estados Unidos a recursos críticos, incluidos minerales y elementos de tierra rara. Bueno, más claro, no canta un gallo, como se diría. Y al final, como un punto más, en todo este documento no hablan del tema comunicacional, no hablan expresamente de inteligencia artificial, que es determinante para las sociedades actuales y futuras. No hablan en ninguna parte los procesos reales financieros.
pero por ahí se les escapó y ponen esta frase: propaganda, operaciones de influencia y otras formas de subversión cultural. Este programa podría ser catalogado también como subversión cultural porque estamos diciendo algo diferente a lo que estos personajes están planteando. Y ahí viene entonces el cierre. Cuando nosotros hemos hablado, esta competencia que está dándose a nivel mundial de estos famosos programas que están de entretenimiento y también de noticias y de información, estamos hablando de cómo hacer esa otra cultura, la cultura impositiva de la falsedad, pero para eso también se están asegurando eliminar, poner fin a cuál, a propaganda y operaciones de influencia y otras formas de subversión cultural. Es una amenaza, lo cual nos lleva a decir, la guerra cognitiva que hay a nivel mundial está claramente expresado en estos aspectos que hemos analizado, entre otros tantos. Estemos atentos, hay que hablar con la verdad, es el derecho a la verdad. Gracias.